Bienvenidos a la lección 3.5.2 del tema 3, cromatografía líquida en columna. Continuaremos en esta lección hablando de los métodos de separación y sus aplicaciones. En esta lección hablaremos de la cromatografía de reparto, fundamentalmente lo que es la cromatografía en fase normal y cromatografía en fase inversa o reversa. La cromatografía de reparto es el tipo de cromatografía de líquidos más ampliamente utilizado en HPLC, en el cual la fase estacionaria es un segundo líquido que es invisible con la fase líquida móvil. Se usan columnas de fase líquida enlazada donde la fase estacionaria está unida químicamente mediante un enlace covalente a un soporte sólido. Entonces, vamos a tener ese soporte sólido. Generalmente se usan partículas de sílice y a las cuales se unen grupos, se hacen reaccionar con los silanoles con grupos organoclorosilanos, donde el grupo R puede ser un grupo alquilo o alquilo sustituido. Y esta es la fase estacionaria enlazada. Las diferencias en las fases se deben principalmente al tipo de grupo que se une aquí, a este radical. Tenemos la cromatografía en fase normal, en donde la fase estacionaria es polar, vamos del grupos cianos, menos polares, hasta los más polares, aminas, y la fase móvil es un solvente relativamente poco polar, como octano, hexano y tetrahidrofurano, y luego se van añadiendo solventes más polares como cloruro de metileno y cloroformo. Entonces vamos a tener esa partícula, la partícula sería ese soporte sólido, tiene ese revestimiento, o sea, fase enlazada, va a ser de alta polaridad, de manera que en los analitos las regiones polares van a interactuar con ese revestimiento polar y van a quedar retenidas más las moléculas hidrofílicas, y las hidrofóbicas pues eluirán primero de la columna. Aquí les muestro cómo se dan esas interacciones, en este caso la fase estacionaria, aquí el grupo R es un grupo ciano, y cómo se dan esas interacciones con el analito, a través de, por ejemplo, puentes de hidrógeno. En la cromatografía en fase inversa vamos a tener la fase estacionaria ahora no polar, unida, enlazada covalentemente con ese material que forma el soporte sólido, y los grupos de esa fase estacionaria son butilo, octil, ciclohexil, octadecilcilano, entre otros, son grupos hidrocarburos generalmente. Y la fase móvil va a ser un solvente relativamente polar, como el agua, metanol, acetonitrilo o tetrahidrofurano, y luego se van añadiendo solventes menos polares, es decir, es inversa, la redundancia, a lo que es la fase normal. En este caso, eluirán primero las moléculas más polares, hidrofílicas, y quedarán retenidos aquellas moléculas más hidrofóbicas o no polares. Entonces, en ambas la separación está basada en la diferencia de polaridad. Veamos aquí las características de las fases estacionarias. Entonces, tenemos, esto es información que trae de los manuales de los fabricantes. Entonces, vean los códigos que tienen, el grupo que está unido,
este grupo, si es un hidrocarburo de 18 carbonos, si es un hidrocarburo de 8 carbonos, si es un fenilexil, si es un grupo ciano, y la sílica como tal. Lo ven, este sería una fase estacionaria normal y estas tres serían fases estacionarias reversas. ¿Qué más tenemos información de esa fase estacionaria? Bueno, igualmente el tamaño de la partícula, el tamaño de poro. Ven que los tamaños de partículas estamos hablando de 3 a 5, son esféricas en todos. El tamaño de poro 100 angstroms. La área superficial igual en todas, 300 metros cuadrados por gramo. Tenemos también que otra información, bueno, el rango de pH que puede utilizarse. Recuerden que cuando pasa no se pueden usar pHs alcalinos o vamos a decir básicos porque se empieza a solubilizar la fase estacionaria, los silanoles. Y permite también, se puede obtener aquí información sobre el máximo de temperatura que puede aguantar esa fase estacionaria. Porque como les dije, puede mejorarse el desempeño de la cromatografía y obtenerse cromatogramas mejores cuando hay un control de la temperatura de la columna. Se mantiene constante durante la cromatografía, la separación. Vemos aquí el efecto de la longitud de la cadena de la fase estacionaria en el desempeño de las columnas de silosano. Son columnas de silosano en fase reversa, rellenas con partículas de 5 micrómetros. La fase móvil que utilizan es una fase polar, es un 50% metanol, 50% agua, es altamente polar, y una tasa de flujo de 1 mililitro por minuto. La única diferencia entre estos tres cromatogramas es que la fase, el grupo unido aquí a la fase estacionaria, aumenta de longitud esa cadena. En este caso es un grupo metil, un CH3, aquí un octilo de 8 carbonos y un octadecilo de 18 carbonos. Esta es la mezcla de las moléculas que se quieren separar. Y entonces vamos a ver que, como era de esperar, las cadenas, fíjense, cuando la cadena de ese grupo enlazado es más larga, originan rellenos que muestran una mayor retención, como ven en el tiempo. En este caso, si la cadena es metilo, esos 6 compuestos son separados en 8 minutos. Sin embargo, bueno, entre el 3 y 4 están un poco cerca, hay unos sitios, son dos picos que quedan un poco, tienen un porcentaje de superposición. Cuando aumenta la cadena de esa fase enlazada, aumenta el tiempo de retención, se obtienen mejores separaciones. Sin embargo, el 3 y 4, los analitos 3 y 4 siguen estando un poco solapados. Y luego, fíjense, a aumentar la cadena a 18 carbonos, el tiempo pasa, la elusión de esos 6 compuestos o analitos de la mezcla ocurre en más de 20 minutos, pero se consigue una resolución mejor, se mejora la resolución de estos dos analitos, el 3 y el 4. Además, cuando se utilizan longitudes de cadena mayores, se permite una mayor cantidad de muestras también. Eso es una ventaja de utilizar fases estacionarias con cadenas mayores, en el caso de fase reversa. Veamos cómo es la relación entre la polaridad y los tiempos de elusión. Vamos a tener que vemos aquí en la A
una cromatografía en fase normal, y en la B, la cromatografía en fase reversa o inversa. Y tendríamos el resultado de esos cromatogramas cuando se usa una fase móvil de baja polaridad y cuando se usa una fase móvil de polaridad media. Y tenemos una mezcla de 3 solutos, donde el soluto A es de mayor polaridad que el soluto B, y este a su vez es de mayor polaridad que el soluto C. ¿Cómo se verían esos cromatogramas? La separación de esos 3 solutos si la columna es en fase normal y la cromatografía es en fase normal. Bueno, si se usa, fíjense aquí, en la fase normal, el componente menos polar, que es el C, eluye primero, siempre. Pero, ¿qué pasa si se usa una fase móvil de baja polaridad? Bueno, los tiempos de retención son mayores que si se usa una fase móvil de polaridad media. Tiempos de retenciones menores y los picos un poco más menos separados. Ahora, en el caso de la cromatografía de fase inversa, los compuestos más polares son los que aparecen primero. ¿Lo ven? El compuesto A. Igualmente, la utilización de la polaridad en la fase móvil, si es alta o si es media, eso va a hacer que los tiempos de elución cambien, ¿no? Si se usa una fase móvil de polaridad elevada, los tiempos de retención aumentan. Si la polaridad de la fase móvil es intermedia, esos tiempos de elución disminuyen. En efecto, la retención en la mayoría de los tipos de cromatografía en fase normal parece estar regida por procesos de desplazamiento de absorción y generalmente lo que se usan entonces para eludir estos compuestos en este tipo de cromatografía de reparto son mezclas de solventes. Y la principal ventaja de la fase reversa es que se puede usar el agua como fase móvil, que es un solvente barato, no tóxico, y es transparente a la radiación UV y compatible con los sólidos biológicos. Entonces es una gran ventaja que tiene la cromatografía en fase reversa, y de hecho es en HPLC es la más utilizada. Es importante saber que conocer las propiedades de la fase móvil. Generalmente se encuentran en este tipo de tablas donde se muestran ordenados los solventes en función de su polaridad, desde menor polaridad, índice de polaridad o fuerza diluyente, hasta mayor polaridad o índice de polaridad y fuerza diluyente como el agua. Y entonces también qué otras características se pueden o propiedades. Se muestra el índice de refracción, se muestra la viscosidad, el punto de ebullición, y es importante para conocer estas propiedades de la fase móvil para decidir cuáles son las mezclas de solventes necesarias o que se pueden hacer para eluir los solutos de una mezcla, mejorar la resolución o el rendimiento de esas separaciones por cromatografía de reparto. Tenemos un aspecto importante aquí, es lo que significa el índice de polaridad. Ese índice de polaridad es una medida numérica de la polaridad relativa de varios solventes y se calcula, se basa en mediciones de la solubilidad para la sustancia en cuestión en 3 solventes, en dioxano, nitrometano y etanol. Después se saca un índice. Entonces, esto da, fíjense en la tabla que les muestro aquí, da una relación de los índices de polaridad
que se utilizan en cromatografía de reparto. Entonces, ese índice de polaridad puede variar desde 10,2 para el agua, altamente polar, hasta -2 para los fluoroalcanos, que son muy poco polares. Entonces, cualquier índice de polaridad que se desee entre estos límites se puede conseguir justamente mezclando dos solventes apropiados. Entonces, tenemos con los sistemas de HPLC, tenemos, como les dije, hay más de 2 recipientes. Entonces, en esos recipientes se colocan los distintos solventes y se pueden hacer mezclas. Y en fase reversa se emplea una mezcla de solventes formadas por el agua y algún otro solvente polar. Eso es lo que suele utilizarse. Veamos aquí ejemplos de aplicaciones de la cromatografía en fase unida químicamente, o sea, en fase reversa, en este caso para separar aditivos en bebidas, refrescos. Tenemos la información igualmente, dimensiones de la columna, el tipo de fase estacionaria, en este caso es polar, es un nitrilo, y utilizan una ilusión isocrática, es decir, no cambian la composición química del solvente durante la separación. Y bueno, ven aquí que es altamente polar también. ¿Y cómo se observa? Fíjense, en 10 minutos el tiempo de, veamos aquí, de ilusión o de retención para cada una de estas moléculas. Entonces, en una fase polar van a eluir los menos polares primero. Y el más polar sería el número 4. En este otro lado se observa un cromatograma donde se separan una mezcla de insecticidas organofosforados. Y en este caso es una columna en fase reversa. Tiene un grupo, un hidrocarburo de 8 carbonos, en partículas de 5 micrómetros. De manera que, fíjense, igualmente los tiempos de retención son apropiados, son menos de 10 minutos, ya está todos los analitos de esa mezcla han eluido. Y ¿qué más les puedo decir aquí? Bueno, en esta fase reversa eluirían primero los más polares. Incluyen los polares primero y los no polares de último. Son más retenidos. En este caso se utilizaron una ilusión en gradiente. Vean la mezcla que hacen de solventes. Metanol 67%, agua 33%. Y luego el gradiente que va aumentando el metanol, el porcentaje de metanol, y disminuyendo el porcentaje de agua. Si se va haciendo menos polar, que el agua es el más polar, tiene menos propiedad. La fuerza de ese solvente se va disminuyendo en ese gradiente al disminuir la proporción de agua. En ambos casos se utilizaron detectores UV. Aquí les muestro cómo utilizan la cromatografía en fase reversa para separar aminoácidos. En la clase anterior vimos cómo se separan aminoácidos utilizando cromatografía de intercambio iónico. En este caso es cromatografía reversa. Tenemos 30 aminoácidos de interés fisiológico. Aquí están la lista. Y en este caso usa una estrategia muy interesante que es la formación de derivados. Esta formación de derivados se hace antes de la
de pasarlo por la columna. Esa muestra se trata con ortoftaldeído y se van a formar unos derivados. Esos derivados, la función de ese tratamiento es, primero, reducir la polaridad de manera que puedan entonces ser separados con esta fase estacionaria, y luego permitir que sean detectados utilizando un detector de fluorescencia que es altamente sensible. Vean entonces cómo ocurre la inyección aquí, ocurre esta línea base, la inyección, luego empieza la elusión de todos esos. Vean cómo es el gradiente aquí, un gradiente que no es lineal inicialmente y luego desde cierto tiempo empieza ese gradiente lineal, y el gradiente pues se hace en una mezcla de solventes aquí. Tiene una sal de fosfato y luego entonces se pasa una mezcla de solventes: metanol, tetrahidrofurano y agua. Y se observa la separación perfecta y con alta resolución de esos 30 aminoácidos de interés fisiológico y se detectan por fluorescencia. Vemos aquí cómo ocurre la separación, cómo se hace una separación de esteroides. Aquí son 6 esteroides, es la mezcla: prednisona, cortisona, hidrocortisona, desametasona, corticosterona y cortoexolona. Esa es la mezcla de compuestos, todos esteroides. Y en A y B son 5 cromatogramas de 5 experimentos diferentes. En A y B se muestra cómo se usa el agua, o sea, aumentando el agua, disminuyendo el agua para ajustar los valores de K. Recuerden que K es el factor de retención y nos da, tenemos un rango de ese valor de K que debe estar entre 2 y 10. Por encima de 10 ya estamos, digamos, hablando de tiempos muy largos de elusión. Entonces, ¿cómo se ajusta ese valor de K? Si es muy bajito, también nos puede, como ocurre aquí en el cromatograma A, ese K está dando 5 con esa mezcla de solventes, 59% de agua y 41% de este otro. Vemos que aquí la elusión ocurre muy rápido, menos de 3, hasta en los primeros 3 minutos, de manera que los compuestos 1, 2 y 3 no se separan. Entonces hay que ajustar el K. Y eso se hace fundamentalmente aumentando, disminuyendo el porcentaje de agua. Al pasar de 30% a 70%, de 59% de agua a 70% de agua, la proporción, se obtiene un K10 más apropiado y una mejor separación de esos analitos. Tanto que se logra separar el 2 del 1 de estos, ¿no? Y también entre el 5 y el 6 también hay una mejoría. Ven cómo aumentan los tiempos de retención. Luego, ¿qué más podemos hacer? Bueno, ya se puede, para mejorar también la resolución de estas separaciones, se puede mejorar lo que es el factor de selectividad alfa. Y eso implica manteniendo constante el valor de K, ya que se ha ajustado, ¿verdad? Ahora, entonces, se pueden hacer o probar otras mezclas de solventes, esas que se utilizaron más otros solventes menos polares, para ajustar el valor de alfa.
Y eso es lo que se muestra en estos tres cromatogramas, el C, el D y el E. Recuerden que el factor de retención se calcula, en este caso, con el último componente que sale de la columna, que es el huido, el de mayor tiempo de retención. Con eso se calculan los factores K. Al final se obtiene esta combinación, vean, de solventes con tetrahidrofurano y un 77% de agua se logra la mejor separación de los 6 componentes de esa mezcla en buenos tiempos, con buenos tiempos apropiados de retención. La fase reversa también es usada para confirmar la identidad de una proteína, determinar su perfil de impureza y cuantificar modificaciones posttraduccionales. La separación se realiza en base a las diferencias de hidrofobicidad y emplea condiciones de naturalizante, es decir, soportes hidrofóbicos y modificadores orgánicos. Aquí les muestro un ejemplo de cómo se utiliza aquí HPLC y una columna en fase reversa. Ven aquí el grupo C18, una fase móvil, una mezcla, vemos un solvente A, tetrahidrofurano, y la B, tetrahidrofurano, menor concentración en acetonitrilo, que es un solvente más polar. La tasa de flujo, la temperatura constante 70 grados, el tipo de detección, que es UV, y el gradiente de 5 a 100% de B en una tasa de flujo de 1 minuto. La presión 250 bar. Entonces vemos la mezcla de proteínas que se quiere separar, son 8 péptidos y proteínas, y en menos de 1.5 minutos se separan usando una cromatografía en fase reversa, con picos angostos bien resueltos. Pero ven que en este caso se están usando solventes orgánicos. Si quisiésemos utilizar esas proteínas, separarlas para seguir estudiando la actividad o de otra, sobre todo su actividad biológica, es probable que esas proteínas estén desnaturalizadas, no solo porque se usan altas presiones, un sistema de alta presión, sino también porque se usan solventes orgánicos. Entonces esta es en este caso, una desventaja. Y hay alternativas para separar proteínas en condiciones no desnaturalizantes, y ahí es donde entra el sistema FPLC que ya les he nombrado. Y más adelante voy a hablarles. Entonces, como les dije, la cromatografía de reparto tiene innumerables campos de aplicación. Aquí en esta tabla les muestro pues, todos los campos en donde se aplica este tipo de cromatografía. Como les dije, es la más utilizada, y entre las dos, fase normal y fase reversa, la más utilizada es la reversa. En bioquímica la utilizamos fundamentalmente para separar mezclas de aminoácidos, proteínas, carbohidratos y lípidos. Para separar proteínas, sobre todo en condiciones desnaturalizantes, ¿no? Entonces, entre sus aplicaciones, vamos a ver que la fase normal se utiliza para separar compuestos polares y la fase reversa para separar compuestos de polaridad intermedia y no polares. Y como vimos en el área de la bioquímica, pues la utilizamos para identificar proteínas, determinar el perfil de impurezas y cuantificar modificaciones posttraduccionales.
Ahora, una alternativa a la cromatografía de fase reversa es la cromatografía hidrofóbica. Y esta cromatografía hidrofóbica se lleva a cabo en un sistema de FPLC, cromatografía líquida para purificar proteínas. Y este tipo de cromatografía va a separar las proteínas en base a su hidrofobicidad superficial, empleando condiciones no desnaturalizantes. Por eso ya aquí el sistema no es HPLC, sino FPLC. Presiones menores y no se usan solventes orgánicos, sino se usan solventes acuosos y soluciones tampón. Y no la dilución se realiza en función de usando gradientes salinos. Pero a diferencia de intercambio iónico, en la cromatografía hidrofóbica los gradientes no son crecientes, sino son decrecientes. Entonces vamos a tener aquí un ejemplo que es separación de suero humano en cromatografías de hidrofóbicas. Ven la información de esa columna, el grupo están los grupos fenil y las dimensiones de esa columna. Esta es una columna de baja longitud. Tenemos la elución, 60 minutos es un gradiente lineal que va de 1.7 molar a 0 molar de sulfato de amonio. Es un gradiente salino decreciente en un bufosfosfato 0,1 molar pH 7. La tasa de flujo es 1 mililitro por minuto y la detección es por UV a 280 nanómetros. Entonces es muy parecida a lo que sería una fase reversa, solo que en estos casos los grupos son más pequeños. Ven, un fenil, es un metil, un propil, un butil o un éter. Esos son los grupos unidos al soporte sólido, ¿no? Son grupos hidrofóbicos también, pero de menor tamaño. Son cadenas hidrocarbonadas tan largas como las que se usan en la fase reversa. Y las fases móviles son acuosas, fuertemente salinas, a diferencia de la fase reversa que son igualmente son acuosas, pero tienen solventes orgánicos. Y las elusiones en fase reversa se hacen controlando lo que es la polaridad de esa fase móvil. Aquí las elusiones se hacen con gradientes salinos. Y el gradiente, como les dije, es decreciente. Ven que aquí se está comparando una columna donde el grupo unido es un fenil o un éter. Cómo se mejora esa separación. Parece ser ese pico más limpio con un grupo como el fenil. Y los tiempos de elución, en este caso el tiempo si el grupo es un fenilo, el tiempo para elución de esas proteínas del suero humano están entre 30 y 60 minutos, pero cuando se cambia ese grupo éter, se hace más hidrofóbico, esa elución se acortan más esos tiempos de elución. Vean, este es el sistema de cromatografía líquida ACTA, ese es el equipo, un sistema de FPLC, ese es el que utilizamos los biólogos y bioquímicos para separar y purificar proteínas. Vean que tiene igualmente sus distintos módulos, como el HPLC tiene un módulo donde están los recipientes de solvente, tiene lo que son las válvulas, ¿no? Igualmente tiene sus bombas, sus válvulas de inyección, tiene la columna,
tiene colectores de fracciones, tiene en su mayoría, este es el detector, aquí muy parecido a lo que es el HPLC. Las principales diferencias se dan en las presiones que se utilizan en este sistema, que son menores. Todas las tuberías y conexiones son de plástico, no de acero inoxidable. Y igualmente la columna son de plástico o vidrio. Y también, esas principales diferencias se deben al tipo de solventes que se utilizan, ¿no? Las FPLC se utilizan soluciones tampón y salinas. En HPLC entonces se usan solventes orgánicos, de manera que en estos sistemas FPLC se trabaja para que separar proteínas y puedan entonces después estudiar su actividad biológica, de manera que no se desnaturalicen durante su separación y purificación, o se minimicen esas desnaturalizaciones de las proteínas. Pero, como les dije, este es un sistema para proteínas. El HPLC es un sistema más versátil y se usa no solo para proteínas, sino para cualquier tipo de moléculas orgánicas, inorgánicas y en todos los campos. Finalmente, les resumo aquí, fíjense en este diagrama, la selección de los tipos de cromatografía de líquidos. En general, los métodos se escogen con base en la solubilidad, ¿verdad?, y la masa molecular de esas moléculas. Generalmente, para moléculas menores de 2000 Daltons, son apropiados los métodos de fase inversa. Aquí, dependiendo de cómo es la solubilidad de esa molécula, bueno, se usan fase normal, fase inversa, o inclusive moléculas pequeñas se pueden también separar por permeación en gel. Si ese soluto es iónico, entonces se usan cromatografías de intercambio iónico. Si es no iónico, se usa fase inversa. Ahora, para aquellos solutos de mayor, si quieres separar mezclas de alta masa molecular, son recomendables entonces las cromatografías de exclusión por tamaño o permeación en gel, si el analito es una sustancia orgánica, soluble en solventes orgánicos. Si es una sustancia hidrofílica soluble en agua, en soluciones acuosas, bueno, se recomienda usar entonces exclusión por tamaño del tipo filtración en gel. También se puede utilizar intercambio iónico y fase inversa para separar este tipo de moléculas de alta masa molecular que sean solubles en agua. Finalmente, como consideraciones finales, tenemos que una cromatografía exitosa requiere de un equilibrio adecuado entre los tres participantes activos: el soluto, el eluyente y la fase estacionaria. Esto es fundamentalmente para la cromatografía líquida. Al elegir una columna, la polaridad de la fase estacionaria ha de ser muy similar a la de los analitos, empleando una fase móvil con una polaridad considerablemente distinta. Y en la práctica, la mayoría de las separaciones ocurre por una combinación de mecanismos. Y hay que tener en cuenta que una cromatografía exitosa es aquella que se lleva a cabo en el menor tiempo posible y con la mejor resolución.